Hola, soy Pastora Susana y es mi placer compartir con ustedes un poquito de la palabra hoy. Vamos a hablar de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús y el plan de Dios en todo eso, porque Dios siempre tiene un plan, especialmente cuando las cosas no están marchando como nosotros queremos que marchen. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en dolor, cuando no sabemos cómo vayan a salir las cosas, Dios siempre tiene un plan. En medio del desánimo, en medio de las situaciones difíciles, Dios tiene un plan. Y vemos esto en la vida de Jesús. Jesús tenía que morir. Y los discípulos y las personas que lo estaban siguiendo no se dieron cuenta de esto. Ellos pensaron que Jesús era el Mesías y como el Mesías, Él iba a venir a juzgar a los romanos. Él iba a poder hacerse grande en frente de los religiosos, iba a poder vencer, victorioso sobre todo. Y lo hizo, pero no de la manera que ellos pensaron. Entonces, muchas veces Dios hace las cosas, pero no a la manera que nosotros pensamos. Y vamos a estudiar un poquito de esto. Quiero que leer la lectura de Romanos 5, del 17 al 21. Voy a leer algunos versículos porque habla muy bien del plan de Dios a nuestras vidas. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que como por la transgresión de un solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de un solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Aquí el apóstol San Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios y les está diciendo, vino el pecado y la muerte por un solo hombre. Ese hombre fue Adán. Él y Eva desobedecieron a Dios y por ese acto de desobediencia a Dios vino el pecado, vino la muerte, vino la condenación a la raza humana. Pero Dios tuvo un plan de rescate para la raza humana. Y eso fue por medio de Cristo Jesús. Él era hombre completamente, pero también era Dios completamente. Entonces Él vino para pagar la paga de la condena, la sentencia de la condena que teníamos contra nosotros. Él fue representante de la raza humana a Dios. Él tomó sobre él la ira de Dios por nuestros pecados. Mucha ira, ¿verdad? Y lo llevó en la cruz. Voy a seguir leyendo aquí. Dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y sí vemos que el pecado sobreabunde en nuestro mundo. Vemos la abundancia del pecado, de la maldad, de hombre a hombre, mujer a mujer. Y es tan feo. Pero, gloria a Dios, sobreabunde la gracia. El amor sobreabunde el pecado y la muerte. Eso es el poder de Dios. Y hay personas que dicen que el amor es mucho más grande que la maldad que está en este mundo. Y así es, porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios es más grande que todo el poder que está en este mundo. El amor de Dios. Entonces,
Para así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reina por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Dios. Entonces, donde Adán pecó y trajo la maldad, trajo el pecado, trajo la muerte a este mundo y a la raza humana, vino Jesús, hombre Dios, ofreció su vida, tomó nuestro lugar en la cruz para que usted y yo podamos tener justicia delante de Dios y rompió las cadenas del pecado y la muerte sobre nuestras vidas. Rompió la condena de muerte sobre nuestras vidas y nosotros podemos vivir en Él, justos, justificados delante de Él y tenemos vida eterna en Él. Gloria a Dios. Entonces la muerte no tiene ese poder sobre nuestras vidas. El temor a la muerte ya no tiene poder porque sabemos que cuando nosotros pasemos de esta vida, que vamos a vivir con Él para siempre. Gloria a Dios. Pablo dijo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si le hablas con tus familiares que no conocen a Cristo, si hablas con personas que viven aquí en esta tierra y no conocen a Cristo, van a decir, ay, la muerte es el final, es tenebroso, no sabemos lo que vaya a pasar. Pero si hablas con alguien que conoce a Cristo y ha puesto su fe en Él, la muerte no es esa cosa de temer, es una cosa que podemos casi decir, gloria a Dios, es mi paso a vida eterna con Cristo Jesús. Eso es algo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasó esto y qué quiere decir para nuestras vidas? Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés le enseñó al mundo lo que es el pecado y cómo fallamos, cómo caemos cortos de la gloria de Dios por los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero Jesús vino, en vez de traer más ley, Él quebró ese poder y nos liberó del poder del pecado, para que ya no queramos nosotros quebrar las leyes de Dios. Podemos vivir dentro de esas leyes de Dios en su gracia y en su poder. Yo no quiero quebrar la ley de Dios. Yo no quiero, porque conozco a Cristo y soy lavado con la sangre de Cristo y quiero agradar a Dios. Yo no quiero maltratar a las personas que están a mi lado. Yo no quiero matar a nadie. Yo no quiero hablar mal contra nadie. Yo no quiero decir mentiras y decir falso testimonio de nadie. Yo quiero vivir como Cristo. Y en eso está cumplido la ley de Dios. Jesús dijo, alguien le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, ama a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a sí mismo. Y así, ahí está cumplido la ley de Dios. Y sabe que es verdad. Y Jesús nos pone en nosotros el deseo de amar a Dios. Y no nada más nos pone el deseo, nos da el poder de llevarlo a cabo. Nos da el poder sobre el pecado, sobre la muerte, para que podamos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, para que podamos entonces amar a nuestro prójimo. Es una obra milagrosa de Dios. Usted y yo no tenemos el poder de llevarlo a cabo. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Cristo vive en nosotros y Él nos ayuda a llevarlo a cabo. Gloria a Dios. Por eso queremos nosotros estar en la palabra de Dios. Por eso queremos tener tiempos de comunión con Dios. Lo necesitamos todos los días para llevar esto a cabo. No es nuestro poder, es el poder de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús dio su vida en la cruz? En Marcos 14, 22 hasta el Marcos 16 se desarrolla la historia de Jesús y el camino a la cruz. Vemos que Jesús tomó la Santa Cena, la última cena con sus discípulos.
Habló con ellos, les dio su palabra, habló de lo que era la obra que Él estaba haciendo en sus vidas, que Él iba a hacer en sus vidas, que ellos iban a ser testimonio, que iban a ir al mundo para dar el Evangelio. Habló Él de que se amen uno al otro y compartió la Santa Cena con ellos. Les dio pan, dijo, este es mi cuerpo que lo estoy dando, que es quebrantado para ustedes, para todos. Y dio la copa del vino y dijo, esto es mi sangre. Y les justifica y es derramada para sus pecados. Y dijo, recuerden esto, recuérdenlo. Entonces nosotros tenemos que recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Después de que compartieron la Santa Cena, lavó los pies de los discípulos, se fue a orar en el jardín de Getsemaní. Jesús sabía lo que le esperaba y él sabía que él quería orar, pasar tiempo con su Padre, porque él sabía que después de eso quizás no iba a tener la oportunidad. Y así fue. Él le dijo a los discípulos, oren conmigo. Pero los discípulos estaban tan cansados, se durmieron. Y Jesús se fue a orar y Él le entregó a Dios esa hora, le entregó a Dios lo que iba a venir, le entregó a Dios su voluntad. Fíjense que cuando nosotros estamos pasando por un tiempo difícil, lo más importante que podemos hacer es entregarle a Dios, rendirnos a Dios, decir, Señor, aquí estoy, haz lo que quieres con mi vida. No mi voluntad, Señor, yo tengo mi voluntad, yo tengo mi querer, mi deseo, pero la tuya sea hecha. Y saben que la voluntad de Dios siempre es mejor, siempre es lo bien para nosotros. Entonces Jesús oró, vino el traicionero que era Judas, traicionó a Jesús. Jesús fue llevado preso por los religiosos. Vemos que Pedro lo negó 3 veces. Vemos que Jesús fue delante de los religiosos. Los religiosos le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que va a ser mandado? Jesús dijo, yo soy. Y los ángeles de Dios están, y verán los ángeles de Dios subiendo y bajando. Y los sacerdotes dijeron, blasfemo, lo mandaron a Pilato porque ellos no tenían el poder de ejecutar a Cristo Jesús. Y ellos lo sabían y lo mandaron a Pilato. Pilato dijo, yo no hallo ningún problema con este hombre, no hallo ninguna falla o falta. Y Pilato quería soltarlo, pero sabía que los religiosos no iban a estar contentos. Y dijo, pues, aquí está Barrabás, aquí está Jesús, siempre suelto a un preso. Y Pilato pensó que la gente iba a pedir que Jesús fuera soltado, pero no fue así. Ellos pidieron que Barrabás fuera soltado. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifíquenlo. La gente, el pueblo allí estaban todos contra Jesús. Eso fue el plan de Dios. Y Pilato dijo, pues crucifíquenlo entonces. Jesús lo llevaron a la cruz. Él estuvo en esa cruz colgando. Fue un sufrimiento enorme que usted y yo no podemos imaginarnos. Él sangró de su cabeza con la corona que le pusieron hasta los pies, manos clavados en la cruz, pies clavados en la cruz. Pilato lo habían dicho que lo latigaran 39 veces. Imagínense, su espalda estaba completamente destruida, destrozada, cortada. La espina sobre su cabeza. Y Jesús no dijo nada, no estaba echando maldiciones a la gente ni nada. Más que eso, Él pidió perdón por las personas que lo estaban maltratando y haciendo sufrir de maneras tan incalculables, tan que ni nos podemos imaginar.
Yo miro esto que Jesús estaba sangrando, su sangre estaba cayendo sobre la tierra porque era de verdad fue una muerte tan violenta y de tanta sangre que le estaba brotando a Jesús. Y Adán era el primer hombre y él fue el que pecó delante de Dios, desobedeció a Dios. Y el nombre Adán quiere decir criado de la tierra o del lodo. Y Jesús, cuando él estaba en la cruz, estaba pues chorreando de sangre. Y la sangre de Jesús cayó sobre la tierra. Cubrió al que fue criado sobre la tierra y todos sus hijos. Para mí eso es algo extraordinario que Dios puso y que Dios hizo, porque tanto amó al mundo, tanto te amó a ti, tanto me amó a mí, a cada hombre, a cada mujer que ha sido criado en la imagen de Dios. De todo color, de toda raza, de toda lengua, buenos, malos, ricos, pobres. Él amó a cada persona en este mundo y mandó a su Hijo para dar su vida para que usted y yo podamos ser justificados delante de Él. Y vemos que Jesús murió en esa cruz. Antes de morir, Él dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios tuvo que separarse. La presencia de Dios se tuvo que separar de Jesús porque Jesús estaba llevando todos los pecados de este mundo, pasados, presentes y futuros. Imagínense, hay tanto pecado en este mundo, no nada más en las cárceles y prisiones, pero por donde quiera, cada mentira, cada hecho de homicidio, cada chisme, cada cosa contra los niños, traficantes, todo mal hablar, enojo, resentimiento, amargura, todo Jesús llevó en esa cruz del Calvario. Para que cada persona que ponga su fe en Él y diga, Señor, perdóname, Señor, límpiame, limpio inmediatamente. Y cuando Jesús estaba en esa cruz, Dios se separó de Él, la presencia de Dios estuvo separada de Él y Él no pudo sentir la presencia de Dios porque Él estaba sintiendo, llevando, cargando todo ese pecado, la carga, la pena, la condena de ese pecado sobre Él para que usted y yo podamos ser justificados delante de Dios. Segunda de Corintios lo dice así. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Él tomó su pecado, todas las cosas malas que ha hecho, todas las malas palabras, malos pensamientos, malos hechos, la adicción, el enojo, toda cosa mala sobre Él y pagó el precio por eso para que usted y yo podamos ser justificados delante de Él para siempre y podemos vivir con Él para siempre y podemos ser llamados los hijos de Dios y podamos vivir en vida en Él, por Él aquí en esta tierra y podamos tener paz hacia Dios en esta tierra y podamos nosotros tener un futuro y una esperanza en Él. Podemos vivir en el poder del Espíritu Santo aquí. Podemos vivir libres del pecado, libres de las cadenas de la condenación, libres del poder del enemigo. Ya no somos esclavos al temor, ya no somos esclavos al pecado, somos hijos de Dios. Gloria a Dios por siempre. Ponga su fe en Él, pídale perdón y Él lo hará. Así, gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús respiró su último y dijo, consumado es, en tus manos pongo mi espíritu. Dice que hubo un terremoto y el velo del lugar santísimo del templo fue rasgado de arriba abajo.
Jesús sangró de arriba a abajo, pagó el precio para que usted y yo podamos entrar a ese lugar santísimo. Hebreos 10 dice así: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavada en agua puro. Lo que esto nos está diciendo es que Jesús pagó el precio. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, porque Él tomó nuestra pena. Él pagó el precio para que usted pueda entrar a ese lugar santísimo. Y mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Podemos entrar al lugar santísimo para obtener misericordia, gracia, poder, paz, lo que necesitamos de Dios. Hay veces que yo estoy en la vida, estoy pasando por cosas turbadas y digo: Señor, necesito tu paz en este momento, Señor. Gracias por tu paz. Y ¿sabe qué? El Señor me da paz para poder seguir adelante. A veces necesito poder. Señor, me siento débil ahorita. Deme de tu poder. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a poder amar a esta persona difícil. Ayúdame a poder perdonar. Ayúdame a tener misericordia. ¿Sabe que no vivimos en nuestro poder? Nosotros vivimos en el poder de Dios. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gloria a Dios. Entonces, bajaron a Jesús de la cruz. Él estaba muerto. Hay bastantes testigos que pueden decir que Jesús estuvo muerto. Y lo pusieron en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Cerraron esa tumba porque estaba en una cueva, en una cueva, cerraron la tumba con una piedra. Y luego los sacerdotes, porque dijeron: los discípulos pueden robar el cuerpo y van a decir que va a resucitar, y pusieron el sello romano sobre esa piedra, porque eso quería decir que si alguien quebraba ese sello, que iban a ser ejecutados. Era un crimen capital. Y también, ya para terminarla, pusieron soldados enfrente de esa tumba para que nadie pudiera venir a robarse el cuerpo o hacer algo. Y así fue. Pero el domingo en la mañana, después del día de sábado, después de ese viernes que Jesús dio su vida en la cruz, vino la esperanza, nació vida. Porque dice que un ángel vino, quitó la piedra y Jesús salió de esa tumba vivo. Y Él vive para siempre. Él llevó nuestros pecados. Él venció al enemigo más potente contra la raza humana, la muerte. Y nosotros entonces tenemos vida con Él para siempre. Yo digo esto: la eternidad comienza el día cuando usted le dice a Jesús: yo pongo mi fe y confianza en ti, límpiame de mis pecados, quiero vivir como tu hija, tu hijo en esta tierra. Y sabe que la vida eterna comienza en ese momento, ese día para usted. Que usted decida vivir para Cristo Jesús. Este cuerpo va a morir, sí, se va a decaer, se va a debilitar, pero su ser va a vivir con Cristo Jesús para siempre. Y sabe que un día vamos a tener cuerpos nuevos, cuerpos fuertes, cuerpos jóvenes,
por siempre y siempre y siempre. Vivir con Jesús por la eternidad. Eso es muy bueno. Por eso murió Jesús, por eso dio su vida, para que usted y yo podamos vivir con Dios, con Cristo para siempre, en Él y con Él. Jesús tiene el poder sobre el pecado y la muerte en su vida. Primero de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante de la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Eso es lo que Jesús nos ofrece. No es una religión, no es tratar de portarnos bien y ir a la iglesia. No, es de vivir en Él, vivir en su poder, vivir en su justicia, vivir en su esperanza, vivir caminando en su espíritu, llenos de su Espíritu Santo, llenos de su amor, llenos de su paz, llenos de su gozo, sabiendo que todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo va a obrar para bien, sabiendo que pase lo que pase y venga lo que venga, Él está con nosotros y somos sus hijos, somos sus hijas en este mundo. Y nada es más poderoso que el poder de Dios viviendo en nosotros, que la paz del Señor viviendo en nuestras vidas, que el gozo que Él nos da. El mundo no nos las dio, no, el mundo no lo puede quitar porque es de Dios. Somos de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este mensaje, las buenas nuevas que podemos, Señor, proclamar a nuestras familias, a nuestras amistades, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, nos libraste del pecado, nos libraste de la muerte, nos libraste, Señor, de la condenación y podemos vivir en ti por siempre. Te pido que las personas que no te conocen puedan decir, Jesús, vengo a ti. Pongo mi fe en ti. Límpiame de mi pecado, Señor. Ven a mi vida. Sea Señor de mi vida. Ayúdame a vivir por ti. Señor, que así sea. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Y gloria a Dios. Si usted quiere conocer más de Cristo Jesús, comuníquese con nosotros. Nuestra iglesia está en el 222 Euclid Street, en la ciudad de La Habra, es La Viña La Habra. Tenemos nuestras reuniones el sábado en la tarde a las 5. Es servicio en inglés, pero es traducido en español. Los miércoles tenemos servicio en español a las 7 de la tarde. Y queremos conocerle, queremos oír de usted. El número de la oficina es área 562-697-4600. Puede comunicarse conmigo por medio de la página de YouTube. Puede comunicarse con nosotros por medio de nuestro Facebook, es La Viña La Habra. Y queremos hablar con usted, queremos ayudarle, queremos darle una Biblia, queremos ayudarle que usted pueda crecer más y más en el conocimiento de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga y vamos a seguir adelante en Él. Gloria a Dios.